podemos determinar si estamos hablando en un corto o en un largo plazo. Acuérdense que en esta definición de corto plazo estamos muy lejos de esa definición que normalmente utilizan otras disciplinas, como por ejemplo la contaduría o en las finanzas, ¿no? Entonces, en costos, digamos, en contabilidad de costos. Aquí lo que nos determina si un factor está en el corto, si estamos hablando de un corto plazo, es porque uno de los factores de los cuales ya nosotros conocemos, como es capital, tierra, trabajo, si uno de ellos no se puede modificar, ¿sí? Entonces, cuando uno de ellos es constante, es fijo, estamos hablando de un corto plazo. Se dice que cuando todos son modificables, cuando todos varían, entonces ahí podríamos estar hablando de un largo plazo. Entonces, dicho eso, vamos a empezar a hacer un análisis con el factor la producción en el corto plazo. Y para ello, entonces, es importante que tengamos algunos conceptos un poco más claros. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de la ley de rendimientos decrecientes. Dice que si otros factores se mantienen fijos, el aumento de la producción generado por un aumento del factor variable debe acabar disminuyendo. En cuanto a la productividad marginal de trabajo, cuánto varía la producción, sí varía en uno el factor trabajo. El ingreso marginal está definido como cuánto varía el ingreso total si la empresa vende una unidad más y el costo marginal, cuánto varía el costo total si se produce una unidad adicional. ¿Sí? Digamos que todas las definiciones que tienen que ver con marginalidad, cuando estamos hablando de producto marginal, de ingreso marginal, de costo marginal, pues se obtienen prácticamente de la misma manera y casi se puede decir que significan lo mismo. Entonces vamos a iniciar con la ley de rendimientos marginales decrecientes. Digamos que acá les he extraído las propiedades de la ley de rendimientos marginales decrecientes y el análisis que nosotros vemos en esta gráfica. Entonces, nosotros tenemos acá uno de los factores que vendría a ser eh, trabajo, horas, personas, y el otro factor vendría a ser las cantidades, la función de producción. Estamos hablando cuántas cantidades se producen semanalmente cuando tenemos dos factores de producción, que uno sería capital y el otro sería trabajo. Esta es nuestra función de producción. Bien, entonces, ¿qué nosotros vemos? Un crecimiento en la curva en la medida que se va aumentando más trabajadores, se va incrementando más horas de trabajo, entonces nosotros vemos que las cantidades producidas pues también se van incrementando. Y esto puede estar dado por varios factores. La primera propiedad dice que la producción crece a una tasa creciente en el inicio, por eso partimos del punto de origen de cero, y que esto puede deberse a las ventajas de la división de las tareas y de la especialización del trabajo. Digamos que con un trabajador, pues todas las tareas son realizadas por las mismas personas. Eso quiere decir que le va a demandar más tiempo y acá podríamos traer a colación el planteamiento de Adam Smith. ¿Sí? Mientras que con dos o más personas, pues fácilmente pueden dividirse de ese trabajo, se van especializando, van economizando, van optimizando el tiempo y van disminuyendo los costos. Y pues los trabajadores entonces pueden realizar mejor las tareas en las que se están especializando. Por eso se empieza a hablar de unos rendimientos crecientes, a una tasa creciente. Otra propiedad de la función de producción a corto plazo es que hay un punto a partir del cual la producción crece a una tasa creciente conforme se incremente el factor variable. En este punto, el factor variable sería trabajo, las horas por persona que se le esté pagando a un trabajador o dos trabajadores. Cuando se va incrementando ese factor, eso permite
entonces que haya que la producción esté creciendo. Cuando estamos hablando de este crecimiento, eso se conoce con el nombre de rendimientos decrecientes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestra definición? Si se añaden cantidades iguales de un factor variable y se mantienen fijos, todos los demás factores, es decir, en este punto capital, los incrementos resultantes de la producción acaban disminuyendo. En este mismo ejemplo. Digamos que hasta 4 personas o 4 horas de trabajo de una persona, digamos que puede generar una producción en cantidades de 43 cantidades, estamos hablando a la semana. Pero para traer, digamos, en un ejemplo más gráfico, nosotros podemos, en muchos libros hablan de la cocina, ¿cierto? Pero digamos, nosotros ubiquémonos en un cuadro, en una fanegada de tierra, ¿sí? Hablemos del sector construcción. Un área igual de grande que el salón de clases, por ejemplo. Todos ustedes, yo en este momento soy la dueña del factor fijo, que sería el capital, y voy a empezar a contratar mano de obra. Me han pagado para que lamine todo el piso, para que le ponga baldosa a ese piso. Digamos que cuando tengo una persona, eso hace que que el crecimiento sea más lento porque es una persona mientras mezcla el cemento, mientras toma las medidas, mientras se desplaza por la baldosa, ¿cierto? Cuando contrato 2, 3, 4 personas para pegar la baldosa, digamos que se va incrementando esa producción, ¿cierto? La entrega de ese salón, porque uno se dedica a mezclar, porque otro se dedica a medir, a cortar la baldosa y porque el otro se dedica a pegarla en el piso, bueno, como se dedica técnicamente, ¿sí? Con 3 personas. En ese momento hay un rendimiento creciente, pero ¿qué sucede cuando yo ya estoy contratando 5 personas más? Hay un punto donde se vuelve ineficiente todo. ¿Por qué? Porque si solamente tengo una herramienta para mezclar el cemento, solamente hay una herramienta para cortar, digamos, la baldosa, solamente hay 1 metro, ¿sí? El hecho de que contrate a todo el salón, a 20 personas, para pegar esa baldosa, hace que todo sea ineficiente. ¿Sí? Entonces, alguno tendría que esperar a que se desocupe el mezclador, a que se desocupe el metro, a que se desocupe la cortadora, y eso hace que sea ineficiente y empiece a decrecer. Es decir, que aquí más adelante es donde vamos a ver el concepto de producto medio y producto marginal. No siempre significa el hecho de que se contraten más personas para una producción, eso no siempre implica que entonces se esté incrementando la producción, ¿sí? En ese momento nosotros empezamos a hablar de rendimientos decrecientes y prácticamente estaría ubicada en esta parte de la línea que les estoy haciendo acá en esta gráfica. Bien, entonces ya vamos a ver las clasificaciones de las zonas y cómo identificar cuando ya empiezan a haber rendimientos decrecientes en la producción. Bien, entonces para ello nosotros hablamos de tres, del producto total, del producto marginal, del producto medio. Mm, y esto quizás, estos conceptos ya los hemos visto en algún otro espacio académico. Entonces, digamos que las curvas de producto total, y se le llama así justamente a la función de producción en el corto plazo, ¿sí? Y estas están relacionando la cantidad total de producción con la cantidad de factor variable. El producto marginal de un factor variable vendría a ser la variación que experimenta ese producto total cuando se altera el factor variable en una unidad. No olviden que nosotros estamos manteniendo fijos todos los demás factores. Entonces, un ejemplo.
Digamos que el directivo de una empresa que esté considerando la posibilidad de contratar o despedir a otro trabajador tiene un claro interés de saber cuál es el producto marginal del trabajo. Entonces sabemos que el producto marginal del trabajo vendría a ser la variación de Q eh, dividido en sobre la variación de L, ¿cierto? Que esto también se podría entender como la derivada de las cantidades en función del trabajo cuando nos dan una función. Esto lo utilizamos cuando nos dan una función. Estas variaciones las podemos analizar cuando nos dan una tabla con datos. Bien, entonces digamos que acá nosotros ya tenemos los datos, nos dicen que con 2 horas de trabajo se produce a la semana 10 cantidades, ¿cierto? Con 4 horas de trabajo se producen acá aproximadamente 45 cantidades, ¿sí? Ya nos dan unos valores determinados. Y el siguiente vendría a ser con 7 horas de trabajo. Bien, entonces digamos que el producto marginal, aquí ya nos lo han establecido, vamos con este primero, y dice que el producto marginal, cuando hay una variación de las cantidades en 12 y una variación de trabajo en uno, pues estamos dividiendo 12 entre uno y eso nos da que el producto marginal de trabajo es igual a 12. En el punto 4, cuando hay una variación de las cantidades producidas a la semana en comidas de 16 y una variación de trabajo en uno, nuestro producto marginal sería 16. Y este último ejemplo, cuando hay una variación de las cantidades de comida a la semana y una variación de horas de trabajo de uno, porque estamos nosotros incrementando en unidad, entonces el producto marginal vendría a ser 6, ¿cierto? Pero ¿cómo entonces nosotros identificamos ese producto marginal en la siguiente gráfica? Entonces, y esto es lo que ustedes tuvieron que haber leído en el libro de Pindy. ¿Cómo se grafica el producto marginal y el producto medio? Entonces, el producto marginal, tomamos las mismas cantidades de horas, que vendría a ser esta gráfica, ubicamos entonces los puntos 2, 4, 7, ¿sí? Que esto los tenemos que dejar en el paralelo, y empezamos a ubicar los puntos solamente del producto marginal. Entonces, tenemos 12, ubicamos 12, tenemos 6, ubicamos 6, 16, perdón, y tenemos 6, ubicamos 6, ¿sí? 12 lo ubicamos entonces con 2, 16 lo ubicamos con 4 y 7 lo ubicamos con 6, ¿sí? Estos son nuestros 3 puntos y lo que hacemos simplemente es graficar. ¿Qué nos está mostrando entonces? Que a partir de la cuarta hora de trabajo y cuando se producen 16 cantidades de comida a la semana, en este punto nosotros encontramos rendimientos marginales decrecientes que tendría que si subimos a partir de este corte, de esta zona, empezamos a identificar la zona de rendimientos decrecientes. Es decir, que en la medida que se va incrementando una hora adicional de trabajo, la producción, las cantidades producidas no van a ser lo mismo y eso significa que la empresa podría incurrir en unos costos adicionales que no son necesarios. ¿Sí? Entonces, a partir de la zona de rendimientos marginales decrecientes, la empresa empieza a tomar decisiones, puede empezar a tomar decisiones si contratar mano de obra adicional. O sea, ese factor variable, que en este punto solamente estamos hablando del factor variable del trabajo como factor variable. ¿Listo? Bien. ¿Cuál vendría a ser el producto medio? Entonces, el producto medio vendría a ser las cantidades dividido en trabajo, en las horas trabajo, ¿sí? Y esto también es conocido
como con el nombre de productividad trabajo, ¿sí? Bien, entonces el ejercicio que nosotros veníamos trabajando de la clase anterior y nos pregunta, ¿cuál es el producto marginal del trabajo cuando L es igual a 3 dada la función de producción Q igual a 2KL? Y cuando L es igual a 1, entonces muestra el trabajo de rendimientos decrecientes en esta función de producción a corto plazo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular el producto marginal em, para saber si hay un rendimiento decreciente. Hacemos el cálculo, este es el ejercicio de la vez pasada. Cuando se utiliza una hora de trabajo, se producen dos cantidades de comida a la semana. Cuando se utilizan 3 horas de trabajo, se producen 6 cantidades de comida a la semana. Bien. Nos dice la fórmula entonces que el producto marginal es igual a la variación de las cantidades dividido en las variaciones del trabajo y esto vendría a ser dada esta función de producción, entonces tenemos que hacer la derivada de las cantidades en función del trabajo, ¿sí? Entonces la función de la Q igual a 2KL, la derivada en función del trabajo sería igual a 2L. Nos dice entonces, cuando el producto marginal del trabajo L es igual a 3, lo único que estamos haciendo es reemplazándolo acá y nos da que 2 por 3 es igual a 6. ¿Qué hacemos? Solamente lo estamos reemplazando. Ahora, dice, el producto marginal cuando L es igual a 1, hacemos reemplazamos el mismo valor em, en este punto la variación de la cantidad con respecto a la variación del trabajo y nos da que el producto marginal es igual a 2. En los dos puntos, tanto en 3 como en 2, es constante, ¿no? El producto marginal es igual a 2. Aquí está el procedimiento matemático. Solamente nosotros estamos reemplazando aquí en 2 porque esta es la variación de 1 a 3. ¿Sí? Bien, ¿qué nos dice eso? ¿Qué pasa con el producto? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Muestra el trabajo rendimientos decrecientes en esta función de producción a corto plazo? No, no nos muestra rendimientos marginales decrecientes. Bien, la siguiente pregunta. Y dice, ¿cuál es el producto medio del trabajo correspondiente a L igual a 3? En el caso de la función de producción anterior a corto plazo y el correspondiente a L igual a 1, es decir, a una hora de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre el producto medio y el producto marginal en estos dos puntos? Entonces tenemos las dos fórmulas. Nuevamente, volvemos al producto medio. La cantidad de trabajo, la cantidad producida dividida en el trabajo. Tenemos cuando las cantidades son iguales a 6 y nos dice que L es igual a 3. Reemplazamos y nos da que el producto medio es igual a 2, ¿cierto? Producto medio del trabajo. Bien, entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuál es la diferencia de producto medio y producto marginal? El producto total nos está diciendo que por un empleado que produce dos cantidades, 3 empleados producen 6 cantidades, es decir, esta gráfica, con un empleado. Con 3 empleados se están produciendo 6 cantidades, ¿sí? Ese es el producto total. ¿Cuál es la producción media? Cuando un empleado produce dos cantidades, en promedio, pues se está produciendo dos cantidades. Digamos que ese ejemplo no significa, esa interpretación no es significativa. La siguiente, ¿qué nos dice? Que con 3 empleados, con 3 empleados acá, con 3 empleados se producen 6 cantidades, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que en promedio cada empleado
de estos tres produce dos cantidades, ¿sí? Tenemos tres trabajadores elaborando X producto. En promedio, cada uno está elaborando dos cantidades. Eso es lo que significa la producción media. Bien, entonces, ¿qué significa la producción marginal? Entonces, por cada trabajador adicional, la producción varía en dos cantidades, ¿sí? Entonces, hacemos esta tabla, diseñamos, elaboramos esta tabla para poder analizar esta gráfica que está en la parte de arriba. Tenemos nosotros L igual a 1, a 2, a 3, que son las horas de trabajo. Acuérdense que el capital es fijo, en 1, y tenemos las cantidades de nuestra gráfica. Primero se producen dos, de la gráfica que hicimos anteriormente, que está completa, se producen 2, 4, 6 cantidades. Y hacemos entonces el cálculo teniendo las fórmulas de producto medio y producto marginal, y entonces nos da para cada uno dos. Entonces, por cada trabajador adicional, la producción varía en dos cantidades. Bien, entonces antes se producían dos cantidades con una hora de trabajo, se producen las mismas dos cantidades. Pero si yo le incremento esta producción otro trabajador, es decir, ya no tengo uno, sino dos, la cantidad total, el producto total, se incrementa a cuatro, es decir, que en promedio cada trabajador me está aportando dos cantidades cada uno, y eso quiere decir que por este trabajador adicional que está participando ahora en la producción se incrementó en dos cantidades, pasó de 2 a 4. Bien, digamos que otro ejemplo que aparece en Pindrick para analizarlo, tenemos L, horas de trabajo 2 y 4 y cantidades 10 y 20. Digamos, entonces, el producto medio, dividimos la cantidad entre trabajo, es decir, 20 y 4, nos da 5. Eso quiere decir, por cada trabajador está aportando 5 cantidades, ¿sí? A la producción, cada trabajador. Y el producto marginal lo que quiere decir es que por cada trabajador adicional que está siendo parte ahora de la producción, esta está variando en 5 cantidades, ¿sí? Por cada trabajador adicional. Esa vendría a ser la interpretación entonces de producto marginal. Bien. ¿Cuál es la importancia entonces de la distinción que existe entre estos dos términos, entre el medio y el marginal? Digamos que la importancia es fundamental, y sobre todo con aquellas empresas o con aquellos directivos que deben distribuir o manejar de la mejor forma un recurso escaso, ¿sí? Y poderlo optimizar. Entonces, digamos que cómo debe asignarse el recurso para maximizar la producción total. Entonces, digamos que acá vamos a hacer un análisis. Ustedes van a leer esto y van a hacer un análisis. ¿Y cuál sería entonces su respuesta? Dice, analiza y trata de responder la pregunta del final. Suponga que es dueño de su propia flota pesquera formada por un determinado número de barcos y que puede mandar a cualquier número de ellos a pescar a cualquiera de los dos extremos de un enorme lago, al este o al oeste. Tal como los tiene repartidos actualmente, los que pescan en el este capturan diariamente 100 kilos de pescado cada uno, mientras que los que pescan en el oeste capturan 120. Esto es en el oeste 120, ¿sí? Bien, las poblaciones de peces de cada extremo del lago son totalmente independientes y usted puede mantener indefinidamente el volumen actual de capturas. Entonces, la pregunta es, ¿debe modificar entonces la distribución actual de los barcos? Bien, ¿ustedes qué harían? Mm, una vez hagan ese análisis,
Aquí es cuando ustedes paran el video, hacen el análisis y luego entonces continúan con el ejercicio que nace de esa lectura. Dice, suponga que el costo de la flota pesquera que acabamos de describir, la relación entre el número de barcos enviados a cada extremo y la cantidad de kilos capturados por barco. Suponga además que tiene 4 barcos en su flota y que 2 pescan actualmente en el lado este y los otros 2 en el lado oeste. Debe desplazar uno de sus barcos al lado este o al lado oeste. Bien, entonces acá nos están dando los datos y ese es el análisis entonces que vamos a hacer para nuestro próximo encuentro del jueves. Ustedes me van a decir si debe desplazar los barcos o no. Digamos que si todos los barcos estuviesen en el lado este, los 4 barcos, el producto medio sería de 100. El producto total, los valores para 2 barcos, entonces sería de 200. El producto marginal 100. Ya dado, digamos que la definición y la distinción entre el producto marginal y el producto medio. Y acá tenemos entonces la información del lado este. Bien, entonces ustedes a partir de ese análisis me van a decir si se debe desplazar uno de sus barcos al lado este o al lado oeste. Bien, listo. Entonces ahora vamos con el producto, este fue lo de la clase pasada, este no. Vamos con el producto marginal y el producto medio. Este lo encuentran en la página 265 de PINDIC. Este ejercicio, mm, lectura que creería yo que ya terminaron, es en el cuadro 6,1. Efectivamente, está en la página 221 de PINDIC, séptima edición. ¿Listo? Entonces, para entender un poco mejor los rendimientos marginales decrecientes, producto marginal y producto medio. Bien, entonces en este cuadro nos dan la producción con un factor variable, ¿sí? Entonces nosotros estamos hablando del corto plazo. ¿Por qué? Porque aquí podemos identificar que todo el capital es fijo. ¿Listo? Ya con esto nosotros identificamos lo primero que es el corto plazo. Perfecto. Listo. Tenemos entonces hasta 10 trabajadores y esta es nuestra producción. Comenzamos a graficarla. Entonces la primera gráfica nos dice cuando hay un trabajador se producen 10 cantidades. Tenemos 10 cantidades. Cuando hay 2 trabajadores se producen 30 cantidades. Cuando hay 3 trabajadores se producen 60 y así hasta los 10 trabajadores. ¿Sí? Y esta es la gráfica que aparece acá. ¿Listo? Bien. ¿Qué hay que decir de esto? Que cuando hay 2 trabajadores que participan en la producción, estos 2 trabajadores, con lo que quitemos acá esto, 2 trabajadores en la producción con un capital fijo de 10, puede ser 10 planchas, 10 hornos, o no sé, se genera una producción total de 30 cantidades. Bien, ¿qué significa entonces el producto medio? Que cada trabajador me está aportando 15 unidades a esta producción. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Que antes yo tenía una producción de 10 acá tenía una producción total de 10 cantidades. Al incrementar una hora, un trabajo adicional, un trabajador adicional, mi producción se incrementó en 20 cantidades. Eso es lo que significa el producto marginal. ¿Listo? Producto medio y producto total. Digamos, hagámoslo con 3 trabajadores. Cuando incremento 3 trabajadores a mi producción, paso a tener una producción de 30 cantidades a la semana a tener una producción de 60 cantidades a la semana.
¿Qué quiere decir eso? En mi producto medio lo que me está mostrando es que que cada trabajador en promedio me está aportando 20 cantidades por trabajador para obtener una producción total de 60 cantidades. ¿Listo? Y el producto marginal lo que me muestra es que de tener una producción total de 30 cantidades, cuando yo incrementar un trabajador a mi producción, me genera entonces un incremento de 30 cantidades. ¿Listo? Bien, eso es lo que significa producto total, producto marginal. ¿Qué otra cosa hay que analizar acá? Que en el punto 4, en todo este punto 4, eh, hasta este punto yo tengo un rendimiento, y es más, ni siquiera hasta el punto 4, en el punto 3. En el punto 3 tengo un rendimiento creciente. Por cada vez que estaba incrementando un trabajador, se incrementaba mi producción, mi producto marginal. Pasó de 10, pasó de 20, pasó a 30. ¿Qué pasó entonces cuando ya viene un cuarto trabajador? Si bien la producción total pasa de 60 a 80, eso quiere decir que el producto medio, es decir, cada trabajador me está aportando 20 unidades, 20 cantidades a la producción. El producto marginal no se incrementó. Es decir, que un trabajador adicional no está incrementando mi producción, sino la disminuyó en 10. ¿Qué quiere decir eso en esta gráfica? Bueno, en el punto 8, prácticamente un trabajador más no aporta a mi producción marginal. Claro, hay demasiados trabajadores, digamos, en un trasteo. Prácticamente ya hay trabajo ocioso en esa producción, porque mientras uno está cargando el trasteo, el colchón, el televisor, otro puede estar sentado en el puesto del conductor, pero prácticamente hay personas que solamente están mirando porque no hay nada más para hacer. Bien, y ya cuando empiezan pues, los rendimientos, ya definitivamente cuando entramos en negativo. Entonces, ¿cómo se grafica esto? Tenemos nuestra gráfica de producto total y empezamos a ubicar en esta gráfica el producto medio y el producto total, como ya lo vimos en la parte anterior. Mm, Digamos entonces acá, comenzamos a ubicar los puntos. Vamos acá. Entonces acá, el que ya nosotros habíamos identificado que era el punto 4, ay, perdón, el punto 4, ¿sí? Que es este punto, cuando nuestro producto marginal es de 20, es decir, este, ¿cierto? Nos está diciendo, acuérdense que lo debemos graficar paralelamente. Entonces esto prácticamente nos lleva al punto C, ¿sí? Bien, si se dan cuenta es el punto donde se corta el producto medio y donde se corta el producto marginal. ¿Listo? Aquí es el punto máximo de productividad, ¿sí? Es decir, donde el producto medio es igual al producto marginal hasta acá. Acuérdense que de aquí en adelante es la zona de rendimientos decrecientes. Y entonces acá nosotros empezamos a analizar las tres zonas de producción. Y la primera zona de producción vendría a ser, dice, desde el origen hasta el punto máximo. Es decir, desde el origen, todo esto, hasta el punto máximo. Es decir, hasta el punto C, donde el producto medio es igual al producto marginal, es decir, hasta acá. Bien, listo. Ahora vamos con el punto, la zona 2.
dice desde el punto máximo de productividad hasta donde la productividad marginal es igual a cero, es decir, toda esta zona, hasta acá. Hasta 8, la productividad marginal es igual a cero. Bien, o sea, es decir, que si de acá en adelante una persona, el dueño de la empresa, insiste en contratar personas, prácticamente de aquí en adelante va a obtener pérdidas, ¿sí? Donde la productividad marginal es igual a cero. Y el tercer punto vendría a ser del producto marginal igual a cero en adelante. Es decir, esta vendría a ser nuestra tercera zona de producción. Listo, muchachos. Entonces, digamos que a partir de estas definiciones podemos nosotros empezar a hacer ejercicios para poder optimizar, identificar qué